Bendito Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, bendito Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor Cristo, su Espíritu y todo, Señor, ese cuerpo de Cristo que a través del sonido de tu voz, a través, Señor, de lo que cuentan los cielos, tu gloria, tu expansión, lo que tú sigues haciendo, pues Padre, podemos seguir mirando la bendición de podernos reunir, la bendición de poder tener este día de salvación, de redención, de este completamiento que esa es nuestra alegría, Padre de los cielos. Y por eso, a mis hermanos, los que nos permiten reunirnos, pues Padre, todo el fuego de tu Espíritu, porque Señor, si los cielos se abren, si los cielos y la tierra se abren, Dios de los cielos, nos encuentres también contigo moviendo ese Espíritu, Dios. Si los cielos y la tierra se cierren, pues también nos encuentres, Señor, con tu Espíritu, Dios de los cielos, volviendo a tu misericordia y a tu gracia. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, a este Shabbat, Dios de los cielos, a este Shabbat de gloria, de victoria, sea nuestra voz, nuestro sonido, nuestra edificación, nuestra construcción. Y por eso, Dios de los cielos, todo lo que a través de esos muros, a través de ese vallado, a través, Señor, de tu novia, a través, Señor, de tus hijos, a través de Cristo Jesús, sea, Padre, para no solo sostenernos en ti, sino extendernos en ti. Y así como se alargan, Señor, las cuerdas, las estacas, Señor, las cortinas, las tiendas, pues en el nombre de Cristo Jesús se extienda también lo que del cielo, Señor, nos has concedido. Y esa es la gracia, la misericordia de tener ese lugar, Padre, en donde tu mensaje se eleve, Señor, como nos levantas cada día, pero también, Señor, vuelva conforme en el nombre de Cristo Jesús a ese lugar que tú nos has dado para edificar nuestra casa, nuestro templo, nuestros hijos y nuestras hijas. Y, Señor, se siga extendiendo, porque, Padre, esa construcción y esa edificación que tú nos has dado, Dios de los cielos, esa siempre será la casa de tu oración. Y tu oración, Señor, tenga el lavar de vida, porque ese, Señor, es gloria de lo que nuestros pensamientos, es gloria, Señor, de lo que nuestras manos, de lo que nuestra vida está haciendo. Cada vez, Señor, que desatamos, cada vez que caminamos, y, Señor, ese caminar es desatar tantas cosas de generaciones pasadas, para en cambio abrir, Señor, tantas cosas nuevas que tú siempre tienes para adelante. Señor, bendito seas por la realidad de tu reino y de tu justicia, Dios, que ese permanece y prevalece para siempre. Bendito sea, Señor, porque los reinos de este mundo pasarán, las realidades de nuestra vida pasarán, pero en cambio, Dios de los cielos, nos encuentres como hoy, a un grupo, nos encuentres dos en tu nombre, nos encuentres dos, Señor, contigo viviendo el reino de Dios y su justicia. Ese Señor que como sello, ese Señor que como espíritu hace que retrocedan las puertas del Hades, de la maldad, e incluso, Señor, se cambien nuestros pensamientos y, Señor, se vuelva a lo eterno, Padre, porque, Señor, lo que tú escribiste, eso, Señor, es eterno. En cambio, Señor, lo que vivimos, lo que transitamos, eso, Señor, es pasajero. Bendito Padre Celestial, ese reino de Dios y su justicia siempre tendrá una ley, y esa ley, Señor, siempre tendrá una voz. Que hable, Señor, nuestras manos cada vez que se levanten. Que hable, Señor, nuestro espíritu. Que hable, Señor, esta casa de lavar. Por llegar a este Shabbat, Dios de los cielos, mientras callan, Señor, tantas palabras, tantos hechos y tantas escrituras viejas. Y lo único que podamos decirte, Señor, para eso, para que tu casa de oración siga siendo lo que es en los cielos y la tierra, una oración del sí, del amén, de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidas, bienvenidos. Andrea, Juan, que se unen. Bienvenidos. Estamos empezando y tenemos la bendición todavía que tenemos que seguir desarrollando. Y esa es la que estábamos desarrollando desde el día martes, desde el día domingo, porque eh, este es una bendición especial. Y esa bendición especial, pues, esa es la que tenemos en Génesis 28:14, pero como lo que comentábamos, esa se extiende a nuestras palabras, se extiende a nuestros hechos, se extiende a este tiempo, se extiende a nuestras generaciones, y esa no pasará, esa es eterna, pero a través de esa, Señor, a través de esa también podemos ver cómo afecta nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de escribir, nuestra forma de ser. Y si afecta nuestra forma de ser, pues ahí es donde
es importante poderlo desarrollar. Así que bienvenidos con sus preguntas. El día martes hablábamos justamente de la bendición de Jacob y ver el problema de Jacob. Así que en Génesis 28, ahí es donde nos habíamos quedado. Si hay alguna inquietud, bueno, el antecedente de esto es que todo esto sucede en Génesis 28:10. Ahí es donde nos quedamos, porque ahí hay un asunto por resolver. Génesis 28:10. Génesis 28:10 dice, y salió Jacob de Beersheba y fue para Harán. Ya, entonces, Génesis 28:10, ahí estamos. Jacob salió de Beersheba y se fue para Harán. Entonces, ¿por qué salió Jacob? ¿Y por qué fue a Harán? Esa es la pregunta. ¿De dónde salió? ¿Y hacia dónde fue? ¿Y qué es lo que movilizó? ¿Y qué es lo que sucedió también? ¿Y qué es lo que sucedió con todas estas, con todos estos, con todos los antecedentes alrededor de esta historia? Porque detrás de esta historia encontramos, eh, encontramos la pregunta de por qué tuvo que salir, hacia dónde llegó y, claro, que tiene que ver con, con las cosas que habían pasado, con las cosas que Dios estaba haciendo. Así que, bueno, Génesis 28:10. ¿Por qué salió? ¿Por qué salió Jacob de Beersheba? ¿Por qué sale una persona? ¿Por qué una persona se moviliza? ¿Por qué, por qué Dios moviliza las cosas? Podríamos ver aquí, porque aquí detrás de todo esto es algo que Dios estaba haciendo para movilizarles. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sale Jacob? Bueno, ¿por qué Dios moviliza las cosas? Para que haya una extensión, Marquito. Para que haya una extensión, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde vemos una extensión. Y claro, tenemos que ver la extensión a través de por qué nos extienden. Entonces, podemos ver qué es lo que ocurre con todo lo contrario, con las cosas que aparentemente, porque la pregunta sigue siendo clara, ¿en qué momento es una extensión? ¿Cuándo nos damos cuenta que es una extensión o cuándo nos damos cuenta que no es una extensión? Así que Dios es un Dios de extensiones, de acuerdo. Pero aquí tenemos que ver cómo estaban extendidos ellos. Dice, ¿cómo? ¿Qué es Beersheba? ¿Cómo estaban extendidos? Aquí, ¿quiénes estaban en Beersheba? Los que tenían el pacto. ¿Ya? Entonces, al parecer, para que haya salido Jacob de Beersheba, pues tal vez Esaú también estaba en Beersheba. Bueno, entonces hay algunas circunstancias que se pueden mirar de las cosas que no estaban extendidos y por eso nos preguntábamos en cuál era el lugar en donde las cosas, en donde comenzaron a surgir los inconvenientes. Entonces, Harán es el punto importante, porque Harán simboliza o bien una extensión o bien una media extensión, pero una media extensión pues les afectó a todos. Así que, entonces, así que aquí vemos que sí hubo un inconveniente, porque hacia donde llega Jacob es
al lugar en donde fue un punto neutral en donde vemos que tenía que haber sido la salida y donde tenía que haber sido la llegada. Y por eso vemos que Harán es el punto en donde aparentemente ahí tuvo un inconveniente Abraham. Entonces, Abraham se quedó en Harán. Y en Harán, pues no hubo una extensión. Sí hubo una bendición, pero no hubo una extensión. Y después de Abraham, vemos que Harán va de la mano también de Abraham y va de la mano de Isaac. Y ahora va de la mano de Jacob. Y en este lugar, aquí es donde llega Jacob. Y en este lugar le recuerda Dios que Dios es el protagonista principal. Por eso Génesis 28, 13 y 14. Dice, he aquí, Jehová está sobre ella. Y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La tierra en que estás acostado te la daré a ti a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, le recuerda, o aquí hace un memorial, Dios. Así podríamos mirarlo. Y se ubica a Dios como, ubica a Dios las cosas. Esa es la palabra. Entonces, aquí es donde Dios llega al problema. Por eso estos versículos son importantes. Llega al problema y llega también a la solución. ¿Cuál es el problema? El problema y la solución están en la extensión o en la brecha. Entonces, todo lo que hemos visto, lo que veíamos, lo que vimos el martes, podemos fijarlo a través de lo que Dios hace. Dios dice, tu descendencia habrá una brecha. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que hace Dios es mostrar una brecha. Por eso esto es importante. Aquí es donde podríamos decir es la primera vez. ¿Ya? Esto es lo importante de este versículo, porque es la primera vez, o es o para Dios es importante, exactamente, para Dios es importante mostrarles esta bendición, mostrarles este antecedente, mostrarles esta condición. Y la condición que le muestra es la condición de brecha. Esa es la parte. Y a través de la brecha, entonces, nosotros podemos preguntarnos, ¿cuándo presenta Dios la condición de la brecha? Y por eso, la condición de la brecha no le presenta a Abraham, no le presenta a Isaac, le presenta así a Jacob y también le presenta a Moisés y por eso nos presenta a nosotros. Entonces, al presentarle Dios, ¿qué está diciendo? Le está diciendo a Jacob, le está diciendo primero, le menciona a Abraham, Isaac y él es Jacob. Y desde ahí la frase, usted sabe, la frase célebre, la frase histórica, la frase eterna, la frase eterna será el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero a Jacob ¿qué le muestra a Jacob? A Jacob le muestra lo mismo que le mostró a Moisés y lo mismo que le mostró a Moisés, pero estamos hablando de algunos de unos 2000 años, o por lo menos unos 1500 años.
Estamos hablando de unos 1500 años que le muestra lo mismo. Y estamos hablando de Cristo, como decíamos, y estamos hablando de nosotros, que nos muestra. Pero sigue siendo el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí le muestra lo que les mostró a ellos, el Dios de la brecha o el Dios de la extensión. Entonces, vamos con Abraham. Abraham, ¿extensión o no extensión? Pues extensión, ¿verdad? Entonces, es el Dios de la extensión. Se extiende. Vamos con Isaac. ¿Se extendió o no se extendió? Sí. Pero vamos con Jacob. A Jacob, al mostrarle la brecha, al mostrarle la extensión, lo mismo le remonta y le dice, yo soy el Dios de Abraham. ¿Con Abraham yo me extiendo o no me extiendo? Estamos en Génesis 28:14. Génesis 28:14. Bienvenidos las personas que se acaban de unir. Porque, mire, aquí está la misma bendición. Empezamos con la bendición de Abraham. Génesis 28:14. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿A quién le dijo esto? Esto le dijo a Abraham. Génesis, léalo Génesis 13:16. Génesis, vamos al Génesis 13:14, 15 y 16. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Génesis, Marquito, perdón. Génesis 14. Génesis 13, verso 14, 15 y 16. Por verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó del alza, ahora tus ojos mira, desde el lugar donde está, hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, para que a ti la daré. Abraham pues removió la tienda, vino y moró en el lugar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh. Entonces vemos que la bendición de Abraham, ¿sí? Ya está expresada a lo que la bendición de Jacob. No es la bendición exclusiva de Jacob, por eso es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y a los tres les va repitiendo la misma bendición. ¿Sí? Mire, Génesis 12, capítulo 12. 1, 2 y 3. ¿Qué le dice? 3 y 4. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham con el Señor, como el Señor le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la bendición de Abraham? Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque aquí hay un asunto. La bendición de Abraham, la bendición de Dios, del Espíritu de Dios en la bendición de Abraham, es una bendición para las naciones. Y nosotros siempre hablamos de la bendición de las naciones. Entonces, ¿en dónde está la bendición? Mire, Génesis, aquí hay un asunto, ¿no es cierto? Génesis 12:4. ¿De dónde salió Abraham?
también nos saldría de Becere. 12:4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. ¿De dónde salió? Ah, de Harán. De Harán. Entonces, ¿en dónde estaba? Hasta sus 75 años. ¿En dónde estuvo? En su brecha que no le dejaba extenderse. Pero, por eso, mire, él, entonces, aquí tenemos la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Cuál es la verdadera bendición de Abraham? Mire, Génesis 12:1. ¿Cuál es la bendición de Abraham? 1, 2, 3, el 4 ya leímos. 1, 2, 1, 2, La 3 y salida, 5. Marquito. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La salida, creo yo. La salida. Muy bien. ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Sí? El caminar. El caminar. Una nación grande, dice. ¿Ya? Buenas Pero, tardes, Marquito. Buenas tardes con todos. buenas tardes. Yo creo que la bendición de él fue dejar su vieja parentela y tomar la parentela del Señor, o sea, la bendición de su padre. Correcto, correcto, pero mire las dos cosas. Aquí, mire lo que pasa, mire lo que sucede. Le dice que deje la parentela, ¿verdad? Lo acaba de decir Vero. Lea el verso 5, Vero, por favor. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegar. ¿Sí ve? Salió con Lot. Ahora, vámonos al 13:14. ¿Qué pasó con Lot? Se Y- apartó, dice. Se apartó y mire lo que dice abajo. ¿Sí? Dice, alza los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, hacia el oriente y al occidente, pues toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Entonces, ¿sí ve? La bendición de Abraham no la sabemos hasta que no nos metemos con Jacob. Ahora sí, metámonos con Jacob. ¿Cuál es la bendición de Jacob? Hola Ven, Marquito, buenas tardes con todos. Yo creo única bendición. que la bendición es salir de esa atadura que no lo dejaba caminar. Entonces vemos que es salir de la atadura, vemos que es salir de la parentela. ¿Qué más? Vemos que es salir hacia una verdadera unidad, hacia un verdadero cuerpo, dejar, qué sé yo, dejar muchas cosas para ensamblar lo que verdaderamente es de bendición. Entonces, para entenderlo, mire, vamos para resolver, porque nosotros consideramos, mire, Abraham es la bendición de todas, dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es lo que le dice. En Génesis 12:3. Bendeciré, escuche, bendeciré, Génesis 12:3. Este es importante, es la bendición de Abraham. Mira, también lo decía. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ajá. Entonces, la bendición de Abraham es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ya vemos que, ¿cómo se puede
¿Cómo puede cambiarse esa maldición en bendición? ¿Y cómo puede cambiarse esa bendición en maldición? Y eso lo encontramos en Génesis 28. Ahora sí vamos a Génesis 28. Y le dice lo mismo. Génesis 28, 14. Mire lo que le dice Dios. ¿Qué le dice? Empecemos desde el 13, porque ese es importante. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti, a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cuál es la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob? La bendición de todas las familias de la tierra. Es ser de bendición a todas lo futuro, ¿no? A toda la descendencia. Ajá. Pero sí ve, entonces todo empieza, ¿en dónde empezó todo? ¿Y en dónde se acabó todo? Todo empezó aquí. Cuando él llevó a la parentela de él. Pero todo empezó aquí, mire. Vámonos para que usted... Nehemías 9:7. ¿Dónde empezó todo? ¿Y dónde se complicó todo? Nehemías 9:7. ¿Quién puede leerlo, por favor? Le leo, Marquito. Sí. Tú, Yahvé, eres el Dios que elegiste a Abraham, le sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Ya. Entonces, ¿de dónde Ser le el sacó? padre de bendición. ¿Pero de dónde le sacó? De la brecha. De Ur de los Caldeos. Vamos por nombre. Lo sacó Marquito, perdón, Ah, más bien, o sea, para mí también podría ser que bendeciré a los que se extienden y maldeciré a los que hacen brecha. exacto, Adri. Eso es lo que yo entiendo. La bendición, mire, la bendición, dos bendiciones tenemos en Abraham. Leímos dos. No sé si se dieron cuenta lo que se dio cuenta Adri. En la primera le dice, ¿qué le dice? Sal de tu parentela. ¿De acuerdo? Ya. Y él sale de su parentela, pero sale con Lot. En la segunda le dice, ¿qué le dice? Se separa de Lot y nuevamente le dice, a ti te daré la tierra y mira hacia el norte, al sur, al este y al oeste. Y mira todo esto y esto te lo he entregado a ti. Y además le dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero ¿cuándo le dice eso? En Ur le dice eso. En Ur le dice eso. Miren No, dónde le dice. ya cuando salió Marquito. Por eso, pero miren dónde le dice eso. Miren dónde le dice. Vamos a Génesis 12. 12:4. Bendeciré 12:3 y 4. Lo que acaba de decir Adri, exacto. Eso es lo que, por eso hay que unir el rompecabezas para entender de una forma diferente y entender una bendición de hijos o entender una bendición, una maldición camuflada en maldición y una maldición camuflada en bendición. Porque aquí está camuflado. Mire, 12:3 y 4, nuevamente. Por favor, si me acompaña en la lectura y si tiene alguna pregunta, hágamele. Si no, ya con Adri continuamos con lo que dijo y ahondamos. Dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti, la misma bendición de Jacob, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot fue con él. ¿Y quién fue con él? Lot. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Entonces, ¿dónde le dijo eso Dios? ¿En Ur o en Harán?
Pero Marquito, perdón esta pregunta. Yo ahí no entiendo por qué si Lot se fue con Abraham, ¿por qué Dios no lo tomó como una extensión también? Ahora, ¿cuál es la interés? Súper buena su pregunta. Ahora, Lot, ¿le interesaba Arán o le interesaba extenderse? Pregunta. Lot, ¿tenía una bendición de extensión o no? ¿En dónde se quedó? Creo que no. ¿En dónde Creo se que quedó? no. Por supuesto. Entonces, por eso lo que le dice, yo soy un Dios de extensiones. Ujú. Yo soy un Dios de extensiones. La bendición está en la extensión. Pero cuidado con Una confundir pregunta, Pastor Marquito. Sí, dígame, Juan, Una pregunta. por favor. ¿Quién fue por el asunto de la obediencia de Abraham? Porque Abraham fue obediente a los mandatos de Jehová. En cambio, Lot no. Pero, Dios venía a ser un complemento de Abraham nada más. pero un ratito. Entonces, Por él eso no le- hizo extensión, sino brecha. Exacto, pero escuche, ahora preguntémosle a Abraham, ¿cuándo Abraham hizo extensión o cuándo hizo brecha Abraham? Entonces, mire, a Abraham, Dios le dice que salga de Ur, pero Abraham está saliendo de Harán. Entonces, como en sus términos, Juan, ¿ahí hay una bendición o ahí hay una brecha? O, ¿cuál es la bendición y cuál es la brecha? Como dice usted, mi pregunta le hago a usted, ¿qué hace en Y la Harán? brecha habría sido quedarse Entonces, ¿en dónde se quedó? en Harán. Exacto. Entonces, ahí está haciendo brecha. Por supuesto. ¿Y de dónde le sacó Dios? ¿De Harán o de Ur? De Ur. Entonces, ¿qué hace en Harán? Ese es el punto. Entonces, por eso, ahí vemos al Dios de la extensión para ver al Dios de Abraham. Cuando Abraham se extiende, pero cuando Abraham hace brecha, y por eso lo que hace Dios con Jacob es, mire, decirle, yo soy el Dios de extensión, yo soy el Dios de Abraham desde Ur, que le saqué para extender, yo soy el Dios de Isaac, que le saqué para extender, yo te saqué a ti, y en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuáles son las naciones benditas, Juan, para todos? ¿Cuáles son las naciones benditas? ¿Las que se quedan en Harán o las que Las que cierran salen de esa Harán. brecha o abren esa brecha? Las que cierran esas brechas. Exacto. Pero entonces, ¿qué tal si todo mundo, qué tal si no existiría? ¿Qué tal si no existiría? ¿Qué tal si Dios no se le hubiese presentado a Jacob en Harán? ¿Qué tal? Harán, ¿qué hubiese hecho Harán con Jacob? ¿Qué hizo Harán con Jacob? Esa me parece una muy buena pregunta. ¿Qué hizo Harán con Jacob? Brecha, no extensión. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que nuevamente Jehová le pide que salga de ahí y se extienda. ¿Cuánto tiempo pasó? 40 años, ¿no es? 20 años. ¿Y sus 20. hijos en dónde nacieron? En Harán. Y entonces, ¿cuál es la naturaleza de sus hijos? Ser brecha. Ya me entendió, Juan. Ahora le voy Sí. a dar los pasajes. Mire lo que dice. Vamos, vea, estos son los hijos. Estos son los hijos de Jacob. Ahí me va a entender. ¿Dónde está? Ay. Ay, Señor Jesús. Yo tenía estos pasajes, pero déjenme. Bueno, deme unos minutitos para encontrar el pasaje, porque resulta ser que todos los hijos
Bueno, ya le voy a buscar. Mejor continuamos. Pero ese es el tema. Que esta bendición, ahí viene el problema entonces de esta bendición. Porque ¿qué le está diciendo? Génesis 28. ¿Qué le está diciendo a Abraham? Yo te saqué para que caigas en una brecha o yo te saqué para que te extiendas. Y yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo soy el Dios que a ellos nunca les dejé, o sea, como que a ellos yo le di la bendición de ser extensión, de abrir extensión y de extenderse de su familia, de extenderse de su parentela, de extenderse de su pasado, de extenderse de su lugar de origen y de extenderse hacia dónde, de extenderse hacia una verdadera bendición. Y por eso yo coincido con Adri y no sé si aquí tenemos alguna pregunta, porque esa es la bendición. La bendición de un hijo, la bendición de Dios es que en lugar que las brechas sean abiertas. Esa es la bendición. Y sean abiertas las brechas para que las brechas que son abiertas sean brechas, sigan siendo brechas, pero brechas que me den la oportunidad a mí, en cambio, de extenderme a través de esas brechas, porque si yo le dejo camuflada esa brecha, resulta ser que vemos en el caso de Isaac, la brecha está camuflada, pero todos ¿cómo están? ¿Están en la brecha o no están en la brecha? Así que viene Dios el protagonista y les dice, ¿saben qué? Llegaste a este punto, llegaste a Harán, pero tú eres el portador de un cambio generacional, de un cambio para tu vida, de un cambio para tu familia y de un cambio para todos. Porque si le ves a Isaac ¿en dónde está? Isaac está en Harán. Si le ves a Esaú, si le ves a tu mamá, si le ves a tu parentela, y si te ves a ti mismo, todos están en Harán. Pero ahora tú vas a tener que trabajar, tú vas a tener que casarte, o tú vas a tener que cerrar esa brecha. O tú vas a tener que levantar la verdadera extensión. Y como decía, ¿cuándo se cerró esa extensión? Cuando él regresó. Y son 20 años, pero 20 años en los que él estuvo, ¿qué? Él estuvo en Harán. Y nada más ni nada menos que estuvo con Labán. ¿Y qué hizo con Labán? Mostrarle la verdadera condición de esa brecha, el verdadero problema de esa brecha. Hasta aquí. Entonces, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición de Dios? La extensión. Eso es lo que le dice. Entonces, por eso nosotros estamos aquí. Obviamente, para que se vea la extensión, se tienen que ver las brechas. Y por eso, toda brecha como usted puede ver, toda esa brecha que le muestra aquí, le muestra de generaciones pasadas, presentes y futuras. Y le dice, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la bendición de todas las familias de la tierra? El levantar la verdadera extensión. La bendición es reconocer y mirar lo que es extensión y lo que es brecha. Entonces, para reconocer lo que es extensión y lo que es brecha, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, mirar. Alif. Ver el fruto, Marquitón. Ver el fruto. ¿Qué más? Buena pregunta, porque ya vemos algunas respuestas. Entonces, ahí sí ya tenemos claro el panorama. La verdadera bendición de Abraham está en Jacob.
Porque a Jacob le muestra lo que le mostró a Abraham, lo que le mostró a Isaac, pero lo que aparentemente quedó desapercibido. Pero este sentido de quedar desapercibido, ahí nos hace mirar el problema de Abraham, porque no está desapercibido. No es desapercibido la línea de su padre, no es desapercibido la línea de Arán, no es desapercibido la línea de Ur, no es desapercibido la línea de Labán, entonces son algunas líneas. Entonces para Dios no pasaron desapercibidas esas. Y por eso les dice, si en ti esas cosas, si en ti esas brechas se muestran, es ¿para qué? Para que sea bendición. ¿Y cuál es la bendición? Génesis 28:13. ¿Cuál es la bendición? Me quedé pensando en los hijos pero mientras tanto usted puede ayudarnos. ¿Cuál es la verdadera bendición? ¿Ya lo leyó? ¿Puede leerlo, por favor, y para que me pueda ayudar? He aquí, el Señor estaba encima de ella, el cual dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Ya. ¿Cuál es la bendición? Yo pienso que justo la heredad, o sea, la extensión. La heredad, muy bien. Gracias, Mía. Nati, ¿cuál es la verdadera bendición? Será la extensión de la unidad, Marquito. La extensión de la unidad puede ser. La fructificación. No. Pregunta. ¿Qué lugar le está dando Dios a Jacob? Me encuentro mientras le busco el pasaje. Una tierra de leche y miel. No. La tierra en la que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. La Ya. paternidad. La paternidad. ¿Quién más me quiere ayudar? Andrea, Verónica, que participaron. Le está dando una extensión, Marquito. Ya, ¿cuál es la extensión? La tierra, para que él pueble la tierra. Por eso le dice, te daré esta tierra para tu descendencia. Ya, pero ¿qué tierra le está dando? ¿Cómo se llama? La de generaciones. La de generaciones. Pero Le está dando el Adamá. no le está dando. Exacto, al contrario, mire la tierra que le está dando. Le está dando la tierra de Arán. Pero él podía hacer de esa tierra que sea fructífera. Entonces, ¿cuál es la bendición? Porque el Señor dice que donde nosotros vayamos, vamos a ir bendiciendo la tierra. Ya, pero por eso, ¿cuál es la bendición? De cambiar la maldición. Exacto, exacto. Vea, te voy a dar la tierra, en otras palabras lo que está diciendo. Mire. Deuteronomio 26, 26:5. Deuteronomio 26:5.
¿Quién me puede leer, por favor? Entonces hablarás, a ver, permítame, se me fue la página, perdón. A ver, entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios, mi padre el Ciro, pareciendo de hambre, descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y allí creció en gente grande, fuerte y numerosa. ¿Mi padre quién fue? Ciro, Ciro, no. ay, Otra versión. eso es- Sirio. En tu versión es Sirio, pero Sirio es Yo tengo arameo. arameo. Yo Arameo. también tengo arameo errante. Ya, arameo. Entonces, por eso esa tierra se llama de Padam Aram. ¿No es cierto? Entonces, la bendición, vamos con el versículo. La bendición es que la tierra que Dios la tierra que le dio a Jacob, le está diciendo, le daré a ti y a las naciones y a tus hijos. Es una tierra de brecha. Esa es la palabra. Entonces, te estoy dando la brecha. Entonces, ¿qué necesita usted? Necesita saber cuál es la brecha. Entonces, ¿cuál es la brecha? La brecha es generacional. Y la brecha generacional le está dando ¿para qué? Para que la brecha, como somos hijos, ¿en qué se transforme la brecha? Primero la brecha se transforme en qué? La brecha se transforme en brecha, la que es brecha. Pero si no tuviéramos la brecha, nos extenderíamos y nuevamente, ¿qué pasaría con la brecha? La brecha haría lo que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Sí? La brecha extendió cosas que innecesariamente tenían que haberse extendido. Años innecesarios que se tenían que haber extendido. Tiempos innecesarios que se habían... paternidades innecesarias. ¿Por qué la brecha? ¿Sí ve? ¿Cómo se llama? Si a Jacob le tomó 20 años superar a Aram, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le tomó a Abraham superar a Aram? ¿Cuánto tiempo? Ayúdeme con fechas. ¿Cuánto tiempo? 75 años. Recién el Señor, cuando tenía 75 años, ahí es. Entonces, usted tiene que esperar 75 años para conocer la brecha, ¿sí? Para conocer todo lo que se traga la brecha, para conocer todo lo que la brecha detiene, todo lo que la brecha hace en su familia, todo lo que la brecha hace en sus hijos, todo lo que la brecha hace en todas partes. Porque resulta ser que Abraham, ¿qué le está diciendo? Deja tu parentela. Vamos con Abraham, si eres bendición para todas las naciones, para su familia, ¿qué es? Porque dice, deja tu familia, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu casa. Entonces, ¿qué le está diciendo? Deja la brecha. Pero el momento que deja la brecha, la bendición, ¿para quién va a ser? Se excluye a la familia, se excluye a la parentela. no, No, exactamente. Entonces lo que Dios hace es decir, mire, para que pueda ser de bendición, tienes que separar, o sea, estamos hablando de que 75 años, estamos hablando de 400 años, estamos hablando de generaciones. Tienes que separar todo lo que se ha tragado la brecha y tú ser el que identifiques la brecha, y cuando tú identificas la brecha, ¿qué haces? Te separas de la brecha. ¿Pero para qué te separas de la brecha? Para dejar esa brecha, esa bocanada, esa brecha abierta y que sigas cayendo tu familia. ¿O para qué? Te separas para que mires esa brechota. Y cuando mires esa brechota, ¿qué vas a hacer? Vas a ser de bendición, vas a ser hijo y vas a mirar una extensión. Pero cuando mires esta extensión, ¿qué vas a hacer con esta brecha? Esta brecha va a comenzar a cerrarse. Y por eso, cuando se separa de Lot, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a Lot?
Génesis 13. Génesis 13. Génesis 13, 14. Cuando se separa de Lot, ¿qué le dice? El Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el sur, al norte, al oriente y al occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, ¿qué le dijo? Ahí estaba incluida la tierra, incluso que estaba viendo la tierra para donde se iba Lot. Pero incluso esa brecha, a través de Abraham, él lo que estaba haciendo es mostrando la brecha que se pagó a Lot, de qué sé yo, Sodoma, Gomorra. Pero incluso es el que se encargó de rescatarle a Lot de eso. Pero porque él ya tenía la suficiente capacidad como para ser de bendición, para mirar una brecha y más bien mirar, en lugar de la brecha, mirar una extensión. Pregunta entonces, Génesis 28. La tierra que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. ¿En qué tierra estaba acostado? Estaba acostado en Harán. ¿Harán en qué se transformó? En Canaán. No. Lea, mire. ¿Dónde está? Génesis 28, 19. ¿En qué se transformó? Betel, que significa casa de Dios. Porque anteriormente, ¿cómo se llamaba? Luz, tengo yo. Ajá, ajá. Luz. ¿Y qué es luz? ¿Qué es luz? Doctor, sí. ¿Sí? Entonces, luz no es, por si acaso, no es luz de, no es de luz de ¿qué se puede decir? No es de luz de lámpara, es de luz de una palabra hebrea. Entonces, antes, ¿cómo se llamaba? Antes de llamarse Betel, ¿cómo se llamaba? Algunas versiones, por favor, porque si no, capaz que en algunas versiones tenemos. ¿Cómo se llamaba? Versiones, por favor. ¿A qué lugar le puso por nombre de Betel? Aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz, tengo yo. Otra versión. Yo me perdí en cuál, en Génesis 28. Sí, 28, 19. 28, 19. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Luz igual. Sí, luz. No sé por qué le traducen como luz, cuando es una palabra hebrea que es luz. Entonces lo que le están poniendo es el nombre en hebreo, entonces le están poniendo el nombre en hebreo, pero no es una traducción esa.
Por eso que quería saber si alguien más tenía una versión. Pero la palabra luz en hebreo no significa luz en español. ¿De acuerdo? Bueno, Aunque antes se llamaba lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba luz. exacto, pero no le puedo. Bueno, entonces, Aram, el lugar, ¿por qué le da Dios? Porque ahí está una brecha. ¿Cuál es la brecha? La brecha ahí es una torcedura. Y la torcedura tenemos, obviamente, que dos cosas. Lo que le da Dios es la bendición de conocer lo que no es sin Dios para que reconozca lo que sí es con Dios, para que reconozca una bendición torcida o conozca una aparente maldición, pero que en el que ve la brecha, en Jacob, ya tiene la solución. La solución es que se tiene que extender. Y lo primer sitio para extender, ¿qué es lo que tiene que extender? Es saber tomar lo que está torcido, ¿sí? O lo que está deprimido, lo que está atrapado en esa, en esa brecha. Entonces, la primera cosa torcida, o la primera cosa que le muestra a Jacob es que lo que está torcido es la brecha, y lo que está torcido obviamente es la brecha y la obra de Dios que estaba haciendo en su vida. Lo primero que tiene que darle justamente para transformar lo torcido, para transformar esa brecha, porque ellos están felices en su brecha, pero no se dan cuenta que eso está torcido. ¿Y qué bendición van a hacer? Ni a las naciones, ni para ellos mismos. ¿Y qué extensión se va a dar si no se puede enderezar lo torcido? Y lo torcido, claro, se queda, vuelve nuevamente a ese mismo sitio llamado luz. Entonces, ahí viene en donde nosotros podemos ver la casa de Dios, una casa de torcidos, una casa de brechas, o una casa de enderezamiento, una casa de proyección, una casa de extensión. Pregunta, la casa de Isaac, ¿en qué se estaba convirtiendo? ¿En una casa que torcía la bendición o una casa que se extendía? ¿Quién cambió esa historia? Jacob. Entonces, ¿cuánto le tomó? 20 años. ¿Qué tuvo que enderezar en 20 años Jacob? ¿Qué tuvo que enderezar? ¿Qué tuvo que enderezar? Tierra, La tierra. ¿Qué más? ¿Qué tuvo que enderezar? La brecha. No, eso no se endereza. Tuvo que enderezar Torcido. tuvo que enderezar su casa, tuvo que enderezar la casa, tuvo que enderezar su construcción. Entonces, 20 años. ¿Para qué le sirvieron los 20 años? Para que llegue Dios y le diga, oye, ya es tiempo, ya tienes que enderezar, ya tienes hijos, ya tienes esposa, ya tienes recursos, pero todavía sigues torcido porque todavía sigues en Harán. Y de ahí viene el trayecto. Así que otra vez tiene que volver a Jacob por lo mismo. Pasar por su parentela, pasar por su tierra, pasar por su construcción y edificar una nueva construcción. Y la primera construcción que tiene que enderezar, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera construcción que enderezó después de que regresó? ¿O que tenía que enderezar? La de él mismo, porque se acercó a su hermano. Exacto, pero no se quedó cuando se acercó a su hermano. ¿A dónde se fue primerito? Bueno,
La primera construcción. Bueno, muchas cosas. ¿Alguna pregunta? La primera bendición de Abraham, la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, la bendición de Jacob, es la bendición de enderezar lo construido que estaba torcido. La construcción de todos ellos, claramente nosotros podemos ver que la construcción tenía que ser enderezada. Y por eso la casa de Dios, la construcción y todo lo que ellos tenían que transitar era para enderezar sus caminos y llegar a la tierra en donde su Jerusalén tenía que ser levantada. Pero la verdadera bendición de Dios es mirar obviamente la extensión o mirar la brecha. ¿Cómo estamos? Entonces, ¿en dónde está la brecha? La brecha está en Aram. ¿La brecha en dónde está? La brecha está en una construcción sin extensión. ¿En dónde está? ¿Y qué provoca eso? ¿A dónde afecta? Obviamente afecta al norte, al sur, al este y al oeste. Afecta a la semilla y afecta a las generaciones. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? Estamos ubicados nada más y nada menos que en los 40 días de poder ahorrarnos 75 años o por lo menos de poder proyectarnos para extender. ¿Y qué es lo que tenemos que extender? Pues extender ese cambio para que en lugar de lo torcido realmente sea su casa, su vida una casa de oración, para que su casa y su vida como casa de oración sea un Betel, para que su casa, su vida como casa de oración, como Betel de Dios, enderece las sendas y proyecte y siga extendiéndose. ¿Hacia dónde se extiende? No es hacia dónde se extiende en el sentido de que mire a su alrededor y vea qué lugar está más bonito, porque eso hizo Lot, sino en el sentido de que sane, realmente sane nuevamente, sane a la familia, sane a su familia, sane su casa, sane su semilla. ¿Y cómo se hace eso? Pues viviendo la realidad de la brecha, en el sentido de que esa brecha les impidió a ellos proyectarse, pero en el sentido de caminar nuevamente, edificando nuevamente, como dice Cristo Jesús, poniéndose en el lugar de la brecha para levantar esos vallados y levantar esa construcción derecha que nosotros vamos viendo. Vamos. ¿Alguna pregunta? Por cierto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Nada. Hago yo las preguntas. Pregúntenos, Marquito, pregúntenos. ¿En qué tierra está acostada? Estaba en la de Arán. La tierra. Estaba en la de Arán. ¿Y cómo es la tierra de Arán? Desértica. Desértica. ¿Cómo es la tierra de Arán? Torcida. Eso es lo que es la tierra de Arán. Tierra sin bendición. Tierra con mucha bendición aparente. Pero no una bendición verdadera.
Claro, exactamente. ¿Cómo es la tierra de Adán? Tierra de vanidades. Es la tierra de vanidades. ¿Cómo es la tierra de...? ¿Y qué se necesita? Entonces, ¿qué se necesita para salir de esa tierra de vanidades? Enderezarnos. Primero, lo que se necesita. No sé si está claro. Miren, se necesita dos cosas. Eso es lo que está diciendo Dios. Que Dios me dé esa tierra. Dios tiene que darme mi Betel. Y mi casa, como la casa de Jacob, en donde empezó todas estas cosas, hay que ver la brecha de la casa de Dios. Y la brecha de la casa de Dios es primero que hay que reconocer esa brecha para nosotros, porque Él le dio esa brecha. Para que después Él edifique. No ocultando esa brecha, sino por el contrario, mostrando hacia dónde se extendió y qué orígenes tenía esa brecha. Entonces, el momento que él tuvo, el momento que él ya se posesionó de esa tierra, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer eso? Les llevó 20 años. Pero el momento que él se posesionó de esa tierra, ahí recién pudo proyectarse. Entonces, eso es lo que, eso es lo que es importante, que veamos la bendición de Dios, veamos al protagonista de esto, lo que Dios nos está mostrando, lo que yo entiendo o lo que vemos que les está mostrando a ellos, lo que les está mostrando es lo que Dios está haciendo, lo que Dios les está dando a ellos y les está dando la oportunidad no de desconocer las brechas, sino por el contrario, abrir los ojos para no quedarse en esas brechas, sino proyectarse en esas brechas. Y lo que les dice es, oye, por el contrario, tú tienes que, si tú quieres ser de bendición para tu familia, para tu casa, por el contrario, tú tienes que extenderte de esas brechas, tú tienes que proyectarte, cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir. Y tú no estás saliendo, en el caso de Jacob, él no está saliendo porque está huyendo. Todo esto fue provocado por Dios, porque la brecha lo que hace es destrucción, entonces destruir. Entonces, donde vea destrucción, en donde se ve ya deterioro, en donde se ve ya, como se ve aquí, bendiciones sin bendición, en donde se ve que no hay rumbo, en donde se ve que no hay situaciones que, o sea, todo encerrado, todo aparentemente bendecido, pero sin proyección. Entonces, ahí es cuando Dios le recuerda, dice, tienes que proyectarte, tiene que haber un Jacob que se tiene que proyectar para que sea de bendición. Pero tomando este sentido de brechas, que por la brecha es lo que hay que cerrar, abrir esa brecha y lo que hay que cerrar, lo que hay que edificar es la bendición de Dios. Y esa es ver la verdadera casa de Dios, el verdadero Betel de Dios, de que lo torcido se vaya enderezando, de que los caminos de Dios, eso se vayan proyectando y que eso se vayan extendiendo. Entonces, hoy vamos a orar, porque hoy lo que Dios le devolvió a Jacob es la verdadera bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito seas, Padre Santo, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de edificación, el Dios de enderezar lo torcido, el Dios de una verdadera Betel. Y por eso el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, en el nombre de Cristo Jesús, hoy sea el Dios de la extensión. Que se extienda, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob en mis hermanos y en mis hermanas, porque es Shabbat y porque en el nombre de Cristo Jesús, todas las brechas en las que cayeron las generaciones, en las que han caído nuestras familias, en las que hemos caído nosotros mismos, hoy podamos tener, Señor, la bendición de que este tiempo, Señor, de brecha, pues bendito seas,
porque en cambio es el tiempo de que nuestra mente, nuestro corazón nos permita extendernos a ese verdadero memorial, a ese verdadero Sukkot, a ese verdadero tiempo de Dios, a ese verdadero lugar que tú nos has dado, Dios, que es el lugar de edificación, pero de una edificación que vence, Señor, que vence la destrucción, que vence el desánimo, que vence, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, las falsas bendiciones, porque cada uno, Señor, de tus hijos de la casa del Dabar son bendición para las naciones. Y Señor, la bendición de esa simiente, la de Cristo Jesús, que vino a extenderse, que vino a abrir, Señor, en el nombre de Cristo, tu extensión, la de los cielos y de la tierra, esa, Padre, sea la que nos acompaña y la que, Señor, se multiplica y la que bendice, abriendo oportunidades, abriendo mentes, abriendo corazones y sobre todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús, abriendo, Señor, la tierra de Aram para que vuelva, Señor, en cambio, a reverdecer, vuelva, Señor, a fructificar y vuelva a multiplicarse la tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de tu pacto, la tierra, Señor, de tu vid verdadera, la tierra de tu vino, la tierra, Señor, del varón y de la hembra, Padre, que siguen, Señor, levantando hijos de bendición, que se sigan extendiendo y que sigan llevando la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es nuestra verdadera bendición, que, Señor, cambiaste el Harán, que cambiaste, Señor, el Luz, que cambiaste, Dios de los cielos, las brechas, para darnos nuevamente la casa que se extiende al norte, al sur, al este y al oeste, la casa de nuestro Padre Celestial. Bendito sea, Señor, por la casa del Dabar, por tus hijos y por este Shabbat Santo, que en el nombre de Cristo Jesús nos enseñas que todo lo que tú has hecho siempre sea para que se extienda tu reino y tu justicia, con sendas derechas, Señor, con caminos de santidad, con caminos de vida eterna, y, Señor, tapando esos huecos de destrucción y levantando, Señor, y llevando tu reino y tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Amén. El domingo continuamos para desarrollar un poquito más, que todavía tenemos que seguir mirando toda la fortaleza de esta bendición. ¿Sí? Bendiciones, hasta el domingo, un buen Shabbat. Amén. Gracias, Marquita. Amén. Amén. Bendiciones. Shabbat. Amén.